¿Alguna vez te has preguntado si la libertad que buscas es en realidad una prisión disfrazada? ¿Ya consideraste que el mundo que tanto te invita a salir quizás solo quiera mantenerte distraído? ¿Y si el verdadero enemigo de tu paz no fuera la soledad, sino justamente esa necesidad de estar siempre rodeado? Schopenhauer no decía estas palabras con dulzura, las clavaba como cuchillas. El hombre solo es verdaderamente él mismo cuando está solo. Y en tiempos como los nuestros, donde el ruido del mundo intenta convencernos de que quedarse en casa es sinónimo de fracaso, esta idea suena como una herejía, una afrenta al estilo de vida moderno, donde vivir intensamente se volvió sinónimo de estar siempre en movimiento, siempre de fiesta, siempre publicando. Pero ¿y si te estuvieran engañando? Todos nosotros, en algún nivel, ya hemos sentido esto, ese vacío que golpea al final del día, incluso después de una noche aparentemente perfecta. Esa sensación de que, por más que nos divirtamos, siempre falta algo, que por más que veamos lugares, conozcamos personas, probemos sabores, el alma sigue hambrienta. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos perdiendo? Este viaje que empezamos ahora no es una defensa del aislamiento por el aislamiento. No se trata de misantropía ni de aversión hacia los demás. Se trata de una verdad brutal que pocos tienen el valor de enfrentar. El exceso de experiencias externas puede estar destruyendo tu capacidad de sumergirte en tu propio ser. Puede estar robándote lo único que realmente importa, la profundidad. En este video, vamos a desmontar juntos esta cultura de hiperactividad, a confrontar la ansiedad disfrazada de entusiasmo y a redescubrir el valor casi sagrado de un espacio que pocos se atreven a habitar, el silencio de la propia mente. Schopenhauer no era excéntrico porque decidió quedarse. Él era libre, y quizá, solo quizá, tú también puedas serlo. Si alguna vez sentiste que el mundo allá afuera grita demasiado, si ya quisiste simplemente desaparecer por unos días sin darle explicaciones a nadie, este video fue hecho para ti. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede poner tu vida de cabeza o colocarla, por primera vez, en el eje correcto. Despiertas, tomas el celular y deslizas el dedo por un universo de imágenes cuidadosamente escogidas. Risas, brindis, viajes, atardeceres. Todo el mundo parece afuera, viviendo, experimentando, siendo. Y entonces algo se agita dentro de ti. Una urgencia, un leve malestar. La sensación de que, si no sales hoy, vas a perder algo. Vas a dejar que la vida se te escape entre los dedos. Pero, ¿qué exactamente estás perdiendo? Esa es la pregunta que nadie quiere hacer. Porque enfrentarla es como jalar el hilo de un tejido que pasaste la vida entera cosiendo. Un tejido llamado experiencia, un manto social que dice, salir es ser libre, quedarse es fracasar, explorar es madurar, silenciarse es esconderse. Y así, nos convencemos de que la vida está del lado de afuera de la puerta. Sucede que eso es una ilusión, y como toda ilusión exitosa, es seductora, cómoda y profundamente destructiva. Arthur Schopenhauer, ese espíritu solitario y feroz, entendió esto con una claridad casi cruel. Cuando se aisló en Frankfurt estableciendo una rutina casi monástica, muchos se burlaron, lo llamaron excéntrico, antisocial. Pero lo que los demás no veían era que, al cerrarse al mundo, él se estaba abriendo a algo infinitamente más vasto, el mundo interior. Escribía al amanecer, caminaba por las mismas calles, leía bajo la misma luz, nada de eventos, cenas o novedades. Y fue ahí, en ese no salir, donde construyó una de las obras más complejas de la filosofía moderna, el mundo como voluntad y representación. Mientras tanto, sus contemporáneos salían, brindaban, estaban en todos lados. Hoy no están en ningún lugar. Sus ideas fueron olvidadas, sus noches evaporadas en el tiempo. Y lo más brutal, esto sigue ocurriendo todos los días. La cultura moderna, embriagada por estímulos, nos vende la idea de que ir a más lugares, conocer más personas, vivir más experiencias, es enriquecer el alma. Pero no lo es, porque experiencia sin reflexión es solo consumo emocional. ¿Ya notaste cómo todo en salir exige un personaje? Escoges la ropa, ensayas conversaciones, te moldeas a la compañía, a la música, al ambiente, y vuelves exhausto, pero incapaz de decir por qué. Es porque pasaste horas viviendo fuera de ti mismo. Salir puede ser un alivio, un soplo de aire fresco, pero cuando se vuelve un hábito compulsivo, se vuelve ruido. Y donde hay ruido, no hay espacio para escuchar la propia conciencia.
Schopenhauer escribió que el hombre que no ama la soledad no ama la libertad, y quizá por eso estamos tan cansados, porque la libertad, esa que realmente importa, exige valor, valor para quedarse, valor para hacer silencio, valor para mirar el vacío y darte cuenta de que es fértil. Piensa en esto. ¿Qué has cultivado en ti? ¿Cuántas noches viviste solo para olvidarlas al día siguiente? ¿Cuántas veces saliste y regresaste sin nada real que llevar contigo? La ilusión del mundo afuera es que parece lleno, pero está vacío. El silencio del mundo aquí dentro parece vacío, pero está lleno. Este es el paradoxo, y quizá estés listo para atravesarlo. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si, por primera vez, tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Imagina una casa silenciosa, donde cada mañana empieza de la misma manera. Una taza, una mesa, una pluma. Afuera la ciudad se agita, pero aquí dentro el tiempo parece haberse desacelerado, no por flojera, sino por elección, por precisión, por necesidad filosófica. Así vivía Schopenhauer. Se despertaba con el amanecer, escribía hasta el mediodía, comía solo, siempre solo, caminaba exactamente 2 horas, leía hasta el anochecer y dormía temprano, todos los días, sin excepciones, sin interrupciones. A primera vista esa rutina parece árida, casi punitiva, pero para quien comprende el valor de la profundidad, lo que él construyó ahí fue un verdadero santuario de la conciencia. Schopenhauer sabía que el pensamiento es un animal tímido, asustadizo, que huye al menor signo de distracción, y por eso él no podía darse el lujo de vivir como los demás. Mientras sus contemporáneos iban al teatro, cenaban en largas mesas ruidosas, recorrían los salones de la sociedad. Él creaba un espacio donde cada gesto era una ofrenda a la introspección. Ese espacio, más que físico, era psicológico. Era una defensa contra el caos del mundo exterior, el mismo caos que hoy toca a nuestra puerta en forma de notificaciones, invitaciones, compromisos y la insaciable presión de estar siempre presentes. Schopenhauer construyó su morada como un monje construye un templo. Todo servía a un propósito mayor, pensar. Su escritorio no era solo un mueble, era una trinchera. La caminata no era ejercicio, era meditación en movimiento. La soledad, lejos de ser sufrimiento, era el suelo fértil donde ideas profundas echaban raíces. Lo más impresionante es notar cómo ese refugio no fue una negación del mundo, sino una manera radical de estar en el mundo sin perderse en él. Y aquí hay algo que pocos perciben. El verdadero aislamiento no es físico, es mental. ¿Cuántos viven rodeados de personas y, aún así, están esencialmente solos? ¿Cuántos están siempre conectados, pero nunca en comunión real, ni consigo mismos, ni con los demás? Schopenhauer entendió que el espacio externo debe reflejar una decisión interna. Yo elijo proteger aquello que en mí es raro, frágil y precioso. ¿Y qué es más precioso que la propia atención? Vivimos en una era donde todo compite por ella, pero el filósofo eligió algo diferente. Invirtió su atención en las mismas páginas, en las mismas ideas, en los mismos caminos. No por falta de opciones, sino porque sabía que la repetición es la madre de la profundidad. Es necesario pasar 1000 veces por el mismo lugar para ver lo que no se revela a primera vista. Es necesario releer un libro innumerables veces para que él nos lea de vuelta. Es necesario permanecer, quedarse, estabilizarse. Nuestro tiempo idolatra lo nuevo, lo inédito. Pero Schopenhauer reverenciaba lo familiar, lo íntimo, lo constante. Y fue justamente esa constancia la que le dio la claridad necesaria para ver el mundo como voluntad, ciega, irracional, insaciable. Ahora piensa conmigo, ¿cuál es tu refugio? ¿Tienes uno? ¿O tu vida es una sucesión de espacios prestados,
temporales, siempre abiertos a las demandas ajenas? La verdad es que un santuario no se encuentra, se construye, con elecciones, con renuncias, con rutinas. Y quizá eso sea lo que más asusta a las personas hoy, la idea de que para tener profundidad necesitas renunciar a la ligereza constante. Pero lo que pocos entienden es que la verdadera ligereza solo nace después de atravesar el peso de la conciencia. La casa de Schopenhauer no era un exilio, era una fortaleza. Y toda fortaleza necesita muros, no para impedir que el mundo entre, sino para impedir que tú te pierdas antes de encontrarte a ti mismo. Nos enseñaron a temer la repetición. Desde pequeños, escuchamos que hacer las mismas cosas todos los días es señal de mediocridad, que la rutina es lo opuesto a la libertad, que el alma humana necesita novedad, variaciones, sorpresas. Pero, ¿y si fuera justamente lo contrario? Schopenhauer creía que la rutina no era una prisión, sino una liberación, un ritual sagrado de protección de la conciencia. Y aquí está el paradoxo. La verdadera libertad solo nace cuando existen límites, cuando dices no al exceso de opciones, cuando tu cuerpo ya sabe qué hacer y tu mente, por fin, puede dedicarse a lo que importa. Piensa conmigo, ¿cuántas decisiones irrelevantes tomas todos los días? ¿Qué ropa usar? ¿Qué comer? ¿A dónde ir? ¿Con quién hablar? ¿Qué publicar? ¿Qué camino tomar? La modernidad nos ahoga en una libertad superficial, pero esa libertad, la de poder hacer cualquier cosa en cualquier momento, nos vuelve esclavos de nuestra propia ansiedad. La rutina, por otro lado, silencia el mundo, construye un escenario interno donde la atención puede bailar sin ser interrumpida. Schopenhauer diseñó su rutina como quien afila una hoja. Nada era por casualidad. Se despertaba temprano porque sabía que las mañanas guardan un silencio precioso, un tipo de lucidez que se disuelve con el paso del día. Escribía a la misma hora, en el mismo lugar, con los mismos instrumentos, porque comprendía que el hábito no mata la creatividad, la protege. La caminata diaria no era recreación, era una extensión del pensamiento. Cada paso, una sinapsis, cada árbol, un espejo, cada calle repetida, una oportunidad de ver lo mismo con ojos nuevos. Pero mira, esto no es romanticismo vacío, es método, es práctica, es entender que las grandes obras, las grandes ideas, las grandes transformaciones no nacen del caos, nacen del compromiso con la constancia. ¿Ya notaste cómo las personas más productivas, más creativas, más lúcidas, tienen rutinas casi obsesivas? Nietzsche, por ejemplo, caminaba hasta el cansancio todos los días. Kafka escribía de madrugada, siempre en el mismo rincón. Murakami sigue una disciplina casi militar. Estos hombres comprendieron lo que la cultura moderna intenta olvidar. La disciplina es el portal de la libertad, porque cuando dominas el día no te domina. Cuando no necesitas pensar en cada paso, puedes empezar a pensar en cuestiones mayores. ¿Quién soy? ¿Qué estoy construyendo? ¿A dónde está yendo mi energía? El problema es que fuimos condicionados a buscar estímulo constante, y la rutina parece aburrida para quien solo aprendió a vivir de la excitación. Pero el aburrimiento, ese fantasma moderno, es solo el síntoma de una mente que desaprendió a estar consigo misma. Schopenhauer decía que la voluntad, ese impulso irracional que gobierna el mundo, nos mantiene inquietos, siempre buscando, siempre queriendo, siempre fuera de casa, fuera del cuerpo, fuera de uno mismo. La rutina es la única fuerza capaz de domesticar esa voluntad, no para negarla, sino para transformarla en dirección, en obra, en silencio fértil. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántos días vives de forma consciente? ¿Cuántas veces tus acciones nacen de la elección y no de la reacción? La rutina, cuando está bien construida, es una meditación disfrazada, nos devuelve a la realidad y quizá lo más importante, crea tiempo protegido, tiempo que no será invadido, tiempo que te pertenece. Ese es el tiempo que construye libros, proyectos, ideas, versiones mejores de nosotros mismos. Es en ese tiempo donde vive la libertad y quizá, en el fondo, eso es lo que buscas, no más experiencias, sino más profundidad. No más libertad para ir a todos los lugares, sino la libertad de permanecer en uno solo y, ahí, volverte entero. La rutina no es una reja, es un marco, y es dentro de ese marco donde puedes pintar la obra más importante de tu vida. Tu conciencia despierta, quedarse, solo eso, quedarse donde el silencio es incómodo, quedarse donde nadie aplaude, quedarse donde nada parece suceder, pero todo sucede. Esa es una valentía que pocos desarrollan,
porque el mundo entero parece empujarte en la dirección contraria. ¿Te vas a quedar ahí otra vez? ¿No vas a salir un rato? Necesitas vivir, exponerte, conocer gente. Estas frases, dichas con preocupación, son en realidad ecos de un miedo colectivo, el miedo al vacío. Pero hay un secreto que Schopenhauer conocía muy bien. El vacío solo asusta a quien no aprendió a habitarlo. Cuando te recusas a salir solo para llenar el tiempo, no estás perdiendo experiencias, estás ganando profundidad. Y eso, hoy, es un acto de rebelión silenciosa. Vivimos en una sociedad donde estar presente es más importante que ser auténtico, pero el estar presente, aquí, es solo una performance, y el costo de esa performance es alto. Tú ya lo sentiste. El agotamiento después de una conversación vacía, el cansancio de tener que ser amable cuando lo único que querías era silencio, la culpa de decir no a una invitación que no tenía sentido, pero parecía socialmente necesaria. Schopenhauer no cedía a esa culpa. Él entendía que la libertad verdadera exige renunciar a la aprobación, y esa renuncia es quizá la mayor valentía de la vida adulta, porque quedarse es más que permanecer físicamente en casa. Quedarse es resistir internamente a la tiranía del deber, es decir, no a todo lo que fragmenta la atención. Es preservar el poco tiempo que tenemos en esta vida para algo que de verdad nos transforme. ¿Ya notaste lo raro que es encontrar a alguien que sepa quedarse consigo mismo? Que no necesite distraerse para existir, que no llene todos los espacios del día con ruido. Quedarse es un voto, un pacto con la propia conciencia. Es declarar, mientras el mundo corre, yo voy a caminar más despacio. Mientras el mundo grita, yo voy a susurrar hacia adentro, no como fuga, sino como reconquista. Y aquí está el punto crucial. No se trata de despreciar el mundo de afuera, sino de elegir conscientemente cuándo y por qué entrar en él. No se trata de vivir encerrado, sino de construir un hogar interior tan sólido que ninguna fiesta allá afuera pueda reemplazarlo. La valentía de quedarse donde importa no es glamorosa, no genera fotos, ni stories, ni medallas, pero construye algo invisible, una integridad silenciosa, una fuerza que nace de saber que estás en el lugar correcto, incluso cuando nadie entiende. Séneca escribió, es propio del hombre sabio estar satisfecho consigo mismo, pero para eso es necesario dejar de correr, dejar de intentar acompañar a un mundo que valora cantidad en vez de calidad. ¿Y tú? ¿Puedes quedarte? ¿Puedes soportar el silencio sin intentar llenarlo con otro episodio, otro mensaje, otra invitación? La verdadera experiencia no está en los lugares que visitamos, sino en cuánto permitimos que esos lugares nos transformen. Y solo es posible ser transformado cuando se tiene espacio interno, espacio que solo la quietud ofrece. Quedarse es un acto creativo. Es en ese estado de permanencia donde los libros cobran vida, donde las ideas toman forma, donde el alma, esa entidad olvidada, tiene permiso de manifestarse. Tal vez nadie te aplauda por eso. Tal vez digan que estás desperdiciando tu juventud, tu energía, tus oportunidades. Pero cuando el tiempo pase, y pasa, podrás mirar hacia adentro y ver algo construido, algo con raíces, con consistencia, con verdad. Y ese algo no se conquista corriendo detrás del mundo, sino quedándose donde importa. Y al final, volvemos al inicio. Puedes salir todas las noches, acumular experiencias, fotos, recuerdos fragmentados. Puedes cruzar el mundo, hacer acto de presencia, responder a todas las invitaciones y aún así sentirte vacío cuando recuestas la cabeza en la almohada, porque lo que te falta quizá no esté allá afuera, quizá nunca estuvo. Schopenhauer nos enseñó algo que va más allá de la filosofía. Él nos mostró que la profundidad no es un accidente, es una elección solitaria, silenciosa, repetida. La vida interior no explota en euforia, se construye en capas, día tras día, en la repetición, en el recogimiento, en el enfrentamiento con los propios fantasmas. Y para eso necesitas quedarte donde importa, quedarte cuando nadie ve, quedarte cuando todo el mundo corre. No necesitas huir del mundo, pero sí necesitas dejar de huir de ti. La valentía de permanecer quizá no te dé muchos seguidores, pero puede por fin devolverte a ti mismo. Y cuando eso sucede, cuando comienzas a habitar tu propia presencia, cada minuto se vuelve más entero y tú, finalmente, dejas de solo existir y comienzas a vivir. Me acuerdo de la primera vez que me quedé un fin de semana entero en casa, no por enfermedad ni por obligación, sino por elección. El viernes por la noche me sentí casi heroico.
¿Conoces ese pensamiento? Ahora sí, voy a descansar, reflexionar, organizar la mente. Pero el sábado por la tarde, el silencio empezó a hacer ruido. El celular parecía mirarme con juicio. Cada notificación perdida era como un grito del mundo allá afuera diciendo, no estás viviendo. Fue en ese momento que me di cuenta. El problema nunca fue el silencio. El problema era que yo nunca había aprendido a habitarlo. Y cuando por fin aprendí, cuando empecé a quedarme, de verdad, fue ahí donde encontré algo que nunca había sentido antes. Profundidad. Por eso, si este video te tocó en algún lugar más íntimo, ese lugar que no sueles mostrar en las redes, entiende que no estás solo. Existe otro tipo de vida, más silenciosa, más presente, más tuya. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Y ahora llega el momento en que, por la lógica de YouTube, yo debería decir, si te gustó, deja tu like, suscríbete, comenta aquí abajo. Pero mira, sinceramente, si llegaste hasta aquí, ya hiciste más que la mayoría. Si comentas, yo elijo el silencio, quizá el algoritmo no lo entienda, pero yo sí, y puedes estar seguro, la comunidad aquí también. Ahora aparecen 2 videos en la pantalla. Uno de ellos puede parecer solo otro clic, pero el otro, quizás sea ese que te hará levantarte de la silla en silencio y pensar por horas. ¿Dudas? Entonces haz clic, pero solo si tienes el valor de quedarte. Nos vemos en el próximo, o nos vemos por dentro.